Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Estoy buscando cositas que tenía por ahí hechas y que no he acabado. Entre ellas me ha aparecido este proyecto que no me acuerdo ni lo que iba a ser. Lo único que sé es que el punto me lo inventé porque quería hacer un punto tipo gofre, pero más suave, más sutil. Y aquí tenemos el punto. Y he pensado, ¿por qué no haces un tutorial de cómo se hace este punto tan bonito? Porque mira, por el otro lado es liso, con lo cual nos sirve para infinidad de cosas, para hacer prendas de vestir, para hacer bolsos, para hacer cuadrantes, para hacer mantitas. Yo he utilizado aguja de 3,5 y te aconsejo que utilices algodones, hilos finitos para que se vea más esta sutileza en el cuadrante del tejido. Aquí vamos a hacer una muestra chiquitita para aprender a trabajarlo, y también he trabajado con aguja de 3,5 para esta muestra, y en realidad lo bonito de este trabajo es cuando vas avanzando en él y ves que te va quedando este dibujo tan bonito de cuadraditos. Bien, para empezar vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a montar una cadena múltiplo de 3 más 2. Es decir, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, y cuando tengas el largo que tú quieres, añades 2 puntos más. Yo aquí para la muestra voy a hacer 15 puntos, que es 5 por 3 son 15, y 2 puntos más, 17. Una vez tengas tu múltiplo de 3 más 2, levantamos un punto cadena adicional y nos vamos a trabajar al segundo punto desde la aguja, y lo único que vamos a hacer en esta primera fila es un punto bajo en cada punto. El punto bajo es entrar en la arandelita de la cadena, cojo hilo, paso, hago un punto bajo en cada punto, y aquí cuento. Si he tenido yo, por ejemplo, 17 cadenas, debo tener 17 puntos bajos. Aquí sería mi punto número 17, el que tú hayas hecho siempre que sea múltiplo de 3 más 2. Levantamos una cadena, giramos la labor, y la siguiente fila también es muy fácil. Buscamos nuestro primer punto, que es este de aquí, entramos y hacemos otra fila de puntos bajos. Nuevamente, si no lo ves muy claro, coloca marcadores, y si tienes más habilidad ya con el ganchillo, pues no lo vas a necesitar, pero una forma de aprender también es contar. Deberás tener el mismo número de puntos con los que iniciaste. Ahora levantamos una cadena, hacemos un punto bajo en el primer punto y en el segundo volvemos a hacer otro punto bajo. En esta tercera fila ahora vamos a tomar lazada porque vamos a hacer un punto medio alto a relieve por delante. Cogemos hilo y nos vamos a ir a trabajar a la primera fila que trabajamos de puntos bajos, ahí. El tercer punto lo vamos a trabajar ahí. Después de hacer 2 puntos bajos, ahí y a relieve por delante hacemos un punto medio alto a relieve. Fíjate que este punto es este de aquí. No dupliques, debemos ir al siguiente. Vamos a hacerlo otra vez. Un punto bajo en la fila de arriba, 2 puntos bajos, cojo hilo y me voy abajo, a la primera fila de puntos bajos que hice. Y ahí ves que cojo el punto bajo por delante, relieve por delante, hago un punto medio alto. Vamos a hacerlo otra vez, porque esta fila es importante. Fíjate, este punto de aquí es este, no duplicamos. Si trabajáramos, ya ves que queda como tapado, pero si trabajáramos ese punto otra vez, haríamos más puntos. Bien, luego lo vamos a ver más claro en la siguiente fila, porque es de cuenta, de poder contar. Pero fíjate que el tercero es un punto medio alto, cojo hilo, punto medio alto a relieve por delante en la fila de debajo, y ese punto, como me queda como suspendido en el aire, me dejará un huequecito detrás, un punto libre detrás, ¿vale? Así que me tengo que ir al siguiente y hacer los 2 siguientes puntos bajos. Hago 2 puntos bajos más y repito la operación lazada. Me voy a la fila primera, cojo el punto bajo a relieve por delante y ahí hago un punto medio alto. Estamos creando la arista vertical de este punto de cuadraditos. Salto un punto en la base que está ocupado por esta arista en relieve, hago 2 puntos bajos en la fila de arriba, cojo hilo, me voy abajo, ahí, punto medio alto a relieve por delante, y aquí me tienen que quedar, si lo estoy haciendo bien, 2 puntos. Pues los hago 1 y 2 puntos bajos. Así. Bien, hemos hecho ya la base. Este punto es importante, si lo montas bien, luego va a ser cada vez más sencillo. Levantamos una cadena y en la siguiente fila lo que vamos a hacer es un punto bajo en cada punto. Esta fila es sencilla, pero nos viene muy bien para contar. Yo aquí tengo que tener los mismos puntos de inicio con los que empecé, ¿vale? Entonces, si te has equivocado y en algún momento has duplicado, aquí es donde deberás deshacer y volver a empezar.
Yo debo tener aquí 17 puntos bajos y tú deberás tener tantos puntos como hiciste en la cadena de inicio. Esta fila es de puntos bajos, como ves es por detrás del tejido y nos viene muy bien para contar. La siguiente fila hemos levantado un punto cadena y vamos a seguir trabajando en punto bajo. Vamos a ir al primer punto, hacemos un punto bajo, otro punto bajo, 2. Ahora tomamos la lazada y vamos a hacer lo mismo que hicimos en punto medio alto a relieve por delante, pero ya el relieve lo tenemos montado. ¿Ves que está ahí? Pues fácilmente ahí hacemos nuestro punto medio alto a relieve por delante. Ahora ya va siendo más sencillo. Aquí tienes los puntos 1 y 2 puntos bajos. Cojo hilo, busco mi relieve, lo tengo aquí. Estoy en la parte frontal del trabajo. Ahí es donde hice mi punto a relieve y aquí vuelvo a hacerlo. Punto a relieve, punto medio alto, a relieve por delante. Ya ves que ahí tienes 2 puntos más. Son siempre 2 puntos y uno de relieve, 2 puntos y uno de relieve. Y empezamos y acabamos con 2. Ahí, punto medio alto a relieve por delante. Ahí tengo un punto, ahí tengo otro punto. Punto medio alto a relieve por delante. Ahí tengo un punto, cada vez se va viendo más claro. Ahí tengo otro punto, punto medio alto a relieve por delante. Cojo hilo, voy a buscar el relieve que hice en la vuelta frontal anterior y ahí hago mi último punto medio alto y aquí tengo que tener 2 puntos siempre, 1 y 2. Bien, pues ahora sí que ya vamos a empezar a acabar de definir el cuadrante, porque si te fijas aquí hemos hecho lo que son las líneas en vertical, pero nos falta el relieve en horizontal de este cuadradito. Es que el cuadradito tiene un relieve en vertical y uno en horizontal para formar el dibujo del cuadrado. Y lo vamos a montar de la siguiente forma. Levantamos un punto cadena, giramos la labor. En el primer punto vamos a hacer un punto bajo normal. Y a partir de ahora en esta fila, mira cómo cojo los puntos bajos. Vengo por detrás y hago un punto bajo a relieve por delante. Fíjate, aquí tengo el punto bajo, no lo atravieso por ahí. Vengo por debajo, paso dejando el punto encima de la aguja y hago punto bajo a relieve por delante. Volvemos a hacerlo. Vengo por aquí, dejo el punto bajo encima de la aguja, punto bajo, relieve por delante. Punto bajo, relieve por delante. Y así voy haciendo toda la fila. ¿Qué va a pasar cuando giremos esto? Que nos va a formar un volumen. Ahora lo vamos a ver. El último punto lo trabajamos normal, igual que el primero. Levantamos una cadena y fíjate, al girar ya se nos ha formado aquí este punto en relieve, que es el horizontal que forma el cuadradito de este punto. Que no tiene nombre porque me lo inventé, así que no sé. Déjame en comentarios cómo le llamarías tú a este punto. Bueno, para continuar vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un punto bajo, dos puntos bajos. Fíjate que ya estamos repitiendo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lazada y me voy a ir aquí, al relieve. Y ahí, por delante, voy a hacer mi punto medio alto. En esta parte, después de haber hecho el relieve horizontal, lo más importante, muy importante que te fijes, es que los puntos bajos van ahí detrás. Fíjate, ahí. Aquí tienes la trencita que se ha formado con el relieve, no la tienes que tocar. Tienes que hacer tus puntos bajos ahí, en la fila de detrás. Y luego ya sí, el relieve a punto medio alto en su punto correspondiente. ¿Ves? Fíjate, ahí detrás. No tienes que pisar de ninguna manera la trenza que se nos ha formado haciendo el dibujo horizontal. Y el punto medio alto relieve por delante. Y siempre tienes que tener 2 puntitos aquí al final. Acuérdate, 1 y 2. Ya hemos formado el entramado del cuadrado de textura. Seguimos. Levantamos una cadena y ahora ¿qué nos toca? Pues una fila de puntos bajos. Esta nos viene muy bien para contar los puntos. Pues tenemos que tener los mismos puntos con los que partimos. Así que yo aquí voy a contar, tengo que tener 17 puntos. Son puntos bajos simples. Vamos haciendo una fila de puntos bajos simples. Estamos en la parte de detrás, ya lo ves que la parte de detrás es lisa y la de delante tiene el detalle del cuadrado. Así voy trabajando toda la fila
Llego a mi último punto y levanto una cadena, giro la labor. Bien, ya se nos ha formado el primer cuadradito. Ahora lo que vamos a hacer es seguir trabajando. Hacemos lo mismo que hicimos aquí. Un punto bajo después de levantar la cadena, un punto bajo. En el siguiente, otro punto bajo. Tomo la lazada, me voy a la arista que forma a la vareta que forma el dibujo en vertical y hago mi punto medio alto. Esto estoy repitiendo ya patrón, ¿vale? Entonces, nuevamente, 2 puntos, pues 1 y 2. Cojo hilo y punto medio alto a relieve por delante. Estoy subiendo este cuadrado, 1 y 2 puntos. Cojo hilo, punto medio alto a relieve por delante. Y siempre acuérdate, después del último relieve me tienen que quedar 2 puntos. Ahí los tengo, 1 y 2. ¿Qué nos va a tocar ahora? Pues nos va a volver a tocar hacer una fila de trencita, ¿ves? Que ahora nos tocaría hacer la trencita horizontal. ¿Y cómo lo hacemos? Pues igual que hemos hecho antes, levantamos una cadena. El primer punto lo hacemos normal. Y los siguientes, ahí, cojo el punto por debajo, punto bajo a relieve por delante. Entro, cojo el punto, punto bajo a relieve por delante. Pincho, atravieso, punto bajo a relieve por delante. Punto bajo a relieve por delante. De esta forma, cuando ahora giremos la labor, se nos va a volver a formar la trencita que forma el dibujo del cuadrado. En este caso estamos trabajando la trencita horizontal. Pincho, cojo el punto bajo a relieve por delante. Fíjate, por ahí se nos ha formado la trenza y estamos ya repitiendo. Ahora lo que vamos a hacer es un punto bajo, siempre levantamos una cadena de subida, 2 puntos bajos y aquí punto medio alto a relieve por delante. Acuérdate que en esta fila, después de haber dibujado la trenza en horizontal, lo más importante es que trabajes, fíjate, ahí está la trenza, esa no la toques, trabajes el punto bajo detrás. Ahí sí, cojo mi punto medio alto a relieve por delante, pero ahora no te confundas porque entonces no se definiría el cuadradito, tienes que irte ahí atrás, ahí haces los puntos bajos y el punto a relieve por delante aquí. Así. Ahí detrás. No chafamos nunca la trenza porque entonces dejamos de definir el cuadrado, no hay ningún dibujo ahí. Y nuestro último punto medio alto a relieve por delante y siempre tenemos que tener 2 puntos al final y al inicio, por tanto aquí, si no lo ves claro, coloca marcadores, pero aquí tienes que tener 2 puntitos. Bien, pues 1 y 2. Ya estamos repitiendo constantemente el patrón. Ahora, ¿qué haríamos? Tenemos montada nuevamente el siguiente cuadradito, pues volveríamos a repetir. Levantamos un punto cadena, giramos la labor y ¿qué nos toca ahora hacer? Una fila de puntos bajos, en los cuales si quieres puedes contar los puntos. 1, 2, 3, los puntos que tuviste en el inicio los debes volver a tener aquí. Levantamos una cadena, giramos la labor y volvemos a repetir. ¿Qué vamos a hacer ahora? La fila en la que hacemos un punto bajo, 2 puntos bajos y un punto medio alto a relieve por delante. Punto medio alto a relieve por delante. Ya estamos repitiendo constantemente el patrón. Lo importante en este punto es montar bien la base y luego también yo creo que es muy importante fijarse bien en no chafar el dibujo horizontal que realiza la trenza por detrás, porque si no se deja de definir y no tiene ninguna gracia el dibujo. Vale, pues nada, un punto bajo, 2 puntos bajos y un punto medio alto a relieve por delante. Estamos repitiendo ya, así que seguro que ya te sabes qué va a tocar después de esto. Después de haber hecho esto, ¿qué tenemos que volver a hacer? Pues otra vez la trencita en horizontal. ¿Ves?
vertical, horizontal, vertical, horizontal. Entonces ahora nos tocaría hacer la fila por detrás en la que el primer punto es normal y todos los demás son cogidos a relieve por delante, punto bajo a relieve por delante. De esta forma estamos volviendo a crear la trenza horizontal que se verá en la parte frontal. Punto bajo, relieve por delante. Y ya es repetir y repetir y repetir tan largo o ancho como tú quieras tu trabajo. Así se nos forma este punto de cuadradito que si lo haces con un hilo fino, con paciencia, porque no te diré que es súper sencillo, pero queda súper bonito. Fíjate que por aquí es liso y creo que voy a hacer un neceser con él. Así que si aprendes a hacer el punto y hago el neceser y lo subo, pues lo vas a poder hacer fácilmente. Para ello suscríbete, dale me gusta al vídeo y así no te perderás ninguno de los tutoriales. Te espero en Instagram donde me puedes encontrar como Querer es Tejer. Gracias y hasta pronto.